Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Como pueden ver, estoy muy feliz y muy emocionado de poder compartir otro semestre con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a Filosofía de la Historia del Arte, que como probablemente se acaban de preguntar, ¿qué es eso? Pues este video, además de darles la bienvenida al nuevo semestre, pues intentará pues explicarles, ¿no? Como por dónde va a ir nuestra materia. Ustedes pueden notar un tono muy familiar porque, pues bueno, en teoría esta materia, Filosofía de la Historia del Arte, es una materia de segundo semestre de la licenciatura en Arte y Creación. Ahora bien, hago este pormenor porque probablemente tengamos compañeras o compañeros nuevos. A veces hay personas que meten esta materia como optativa y está chidísimo. Entonces, si es el caso de alguna persona que esté viendo esto, pues igual, bienvenido y bienvenido para que sepan pues que la materia tiene una continuación en el segundo semestre, pero no se preocupen, o sea, si les interesa el arte y la filosofía, pues todo va a estar bien, ¿no? Y bueno, antes de darles como todo este choro mareador que suelo darles, me gustaría desearles un feliz año, un feliz semestre y que tengan mucho amor y cariño en sus vidas. Bueno, déjenme checar mi borrador, ok. Bueno, para quien no me conozca, lo menciono brevemente, yo soy Carlos Grande. En la licenciatura de Arte y Creación, como mencionaba, doy pues filosofía de la historia del arte en segundo semestre y en primero doy fundamentos del arte, ¿no? O sea, ese es como mi rol en la carrera y en el ITESO doy otras materias, ¿no? No quiero andar mucho en mí. Y bueno, básicamente tenemos una cuestión aquí con el curso, porque como les mencionaba, filosofía de la historia del arte a veces suena un poco redundante, ¿no? Un poco como, pues sí, ¿no? Muy raro, ¿no? Es un título muy largo. Y pues bueno, me gustaría más que nada como explicarles o cotorrear con ustedes más o menos qué se suele entender cuando hablamos como, ya me llegó la grura de chaborruco, cuando llegamos a hablar de filosofía de algo, ¿no? No sé si lo han escuchado, pero la filosofía puede usarse, en cierta manera, para problematizar ciertas áreas, ciertas ciencias, ciertos campos del saber. Normalmente hablamos, por ejemplo, de filosofía política, filosofía de la educación, filosofía moral, filosofía de la ciencia, inclusive filosofía del arte, etcétera, ¿no? Como pueden ver, es interesante que tengamos una aproximación filosófica, que en realidad es eso, a ciertos campos del saber, ¿no? Para explicar esto brevemente, hay que pensar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que para mí se me hace, a mí me ayuda mucho como a sentar esto, ¿no? Espero que no, pero bueno, si alguna o alguno de ustedes ha tenido o hemos tenido, ¿no? Pues sí, la ocasión en que nos operen de algo, ¿no? O que nuestra salud haya estado mal, pues imaginemos que, por ejemplo, algo tenemos en el cerebro y un neurólogo o un neurocirujano nos va a operar, ¿no? Imaginen que de repente, perdón, es que me da, imaginen que de repente el neurocirujano está abriéndoles el cráneo, ¿no? Perdón por el ejemplo, pero empieza a filosofar, oh, el cerebro, ¿no? El inicio de la mente, ¿no? De la conciencia, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el yo? No lo sé, ¿no? ¿Cómo se verá el yo en estas cortezas? No lo sé, no soy médico. Entonces, no sé ustedes, pero si yo fuera ese paciente, a pesar de que yo soy profesor de filosofía, yo no, yo no quisiera que ese doctor o doctora pues me operara, ¿no? En este sentido, digámoslo así, pues la medicina tiene ciertos supuestos que tiene que aplicar en cierto momento, ¿no? Pues el neurocirujano o neurocirujana tendrá que aplicar sus conocimientos acerca del cerebro, de cómo operar, etcétera, ¿no? Y yo como paciente esperaré que sea así, ¿no? Y lo mismo con todo, ¿no? O sea, imaginen a lo mejor ejemplos caricaturescos en diversas áreas, ¿no? Pero en este sentido lo que pasa es que cada ciencia, cada campo del saber trabaja sobre supuestos, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo humano significará algo para la antropología y a lo mejor tendrá otro punto de vista, por ejemplo, para la medicina, ¿no? Entonces, cada ciencia siempre trabaja o cada campo del saber o del ser humano trabaja sobre supuestos, ¿no?
Cuando hablamos de una filosofía de algo, precisamente estamos hablando de poner en cuestión, de desmantelar, de deconstruir, de, digámoslo así, dar cuenta de los supuestos que operan, ¿sí? En las ramas del saber, ¿no? Por ejemplo, eh, en la política a lo mejor nos preocuparía, por ejemplo, pues cómo distribuir mejor la riqueza de las naciones o qué se necesita hacer o cómo utilizar los recursos para tales municipios que a lo mejor tienen tales o cuales problemas, ¿no? La filosofía política, por ejemplo, en este sentido diría, a ver, ok, trabajamos y se operan con supuestos, pero antes de eso es, ¿por qué nos organizamos de una manera? ¿Por qué la democracia y no otro sistema político? ¿Por qué el contrato social? ¿Por qué es necesario cooperar para que esto pueda, etcétera, etcétera? Es decir, lo que hace la filosofía de algo es, ay, la grúa, poner en cuestión dichos saberes que por lo general siempre damos por supuesto, ¿no? O por supuestos, hablando de supuestos, ¿no? Entonces, de esta manera, a lo que voy es, a ver, y esto no quiere decir, porque creo que con el ejemplo del doctor o doctora se puede entender de esta manera, que la filosofía sea algo malo o que imposibilite la práctica de algún campo del saber, ¿no? No se trata de eso para nada, ¿no? Ni tampoco se trata de invalidar cómo las diferentes áreas del saber humano operan o se desarrollan, para nada, ¿no? Pero en este sentido, digámoslo así, la filosofía si trata de desmontar los supuestos, los modos de proceder, las perspectivas de cierto campo del saber, es precisamente para que demos cuenta de esos supuestos y podamos en cierta manera inclusive reformular la manera en cómo dicho saber se lleva a cabo, ¿no? Entonces en este sentido, la herramienta filosófica puede ser muy poderosa, ¿no? Eh, y eso piénsenlo de todas maneras, ¿no? O sea, un último ejemplo para hablar de los supuestos y de filosofía de algo, por ejemplo, piensen en la ciencia, ¿no? Y en la física, ¿no? Que esto está como muy de moda y muy de TikTok y todo eso, pero por ejemplo, la mecánica clásica o la física clásica que opera pues a nivel macro, a nivel de lo que vemos comúnmente, ¿no? eh, Opera básicamente o muy fundamentalmente, por ejemplo, con las leyes de Newton, tiene otros supuestos, etcétera. Tiene su manera de entenderse, ¿no? Pero, por ejemplo, la mecánica cuántica, a nivel cuántico, tiene otros supuestos que no, digámoslo así, no conviven o no coinciden con los supuestos de la mecánica clásica. Entonces, en este sentido, ahí puede verse muy cañón la manera en cómo cada área del saber tiene su manera de entender, de trabajar, etcétera, ¿no? Pues bueno, en este caso, pues obviamente puede haber filosofía de la historia, es decir, si la historia tendrá de nuevo sus supuestos, sus metodologías, sus maneras de proceder, ¿sí? Pero en este sentido, cuando hablamos de filosofía de algo, pues ya lo vamos intuyendo, esta materia lo que trataremos de hacer, o en esta materia lo que trataremos de hacer es de cuestionar la manera en cómo hacemos historia. Pero ojo, no cualquier historia, es una historia del arte, ¿no? O sea, es decir, en pocas palabras, y ya me tomé 8 minutos para decir esto, lo que vamos a tratar de hacer en este curso es precisamente de cuestionar a través de la filosofía los supuestos o las maneras en cómo hemos concebido o se ha concebido las diferentes historias o la historia del arte, ¿no? Cuando inclusive hablamos de la historia del arte, ahí hay algo sospechoso, ¿no? Por ejemplo, a veces pensamos que la historia del arte es la historia de la pintura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este sentido, trataremos de que en este curso ustedes adquieran ciertas herramientas filosóficas precisamente para que ustedes puedan cuestionar lo que entendemos por historia y particularmente y específicamente historia del arte, ¿no? Ese relato que se suele denominar como historia del arte, ¿no? Y piénsenlo de esta manera, inclusive creo que es muy cañón cómo opera el imaginario en cada una y uno de nosotros, ¿no? A veces piensen lo primero que les venga a la mente sobre historia del arte y yo creo, no lo sé, es una suposición, que muchas o muchos de nosotros pensaremos en pinturas, esculturas, etcétera, ¿no? Pero bueno. Eh, Ahora bien,
para llevar a cabo esto, vamos a ver ciertas, lo voy a decir así y voy a hacer un poco digámoslo así, voy a aclarar un poco en qué sentido lo estoy diciendo. Vamos a ver ciertas metodologías filosóficas, ¿ok? Si cualquier filósofa o filósofo me estuviera escuchando, diría, güey, metodología filosófica, ¿qué es eso, no? Porque precisamente lo que hace la filosofía es cuestionar, la filosofía de algo hace o cuestiona las metodologías de ciertas, de la ciencia, de la política, de la moral, etcétera, o no lo sé, del derecho, ¿no? Precisamente la filosofía es un ejercicio o una praxis de cuestionamiento, ¿no? Entonces, parece un sinsentido que digamos que vamos a ver metodologías en una clase de filosofía de la historia, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Y de nuevo, no estoy como simplificando ningún saber humano, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estamos montadas o montados en cierto saber, pues importa mucho saber, perdón por la redundancia, cómo funcionan ciertas maneras o metodologías. Lo que les mencionaba del ejemplo, la doctora o doctor que me opere de la cabeza, pues tendrá su método o su manera de operar muy válida, ¿no? Pero eso cambia, no es algo inmutable, ¿no? Pues bueno, en el sentido filosófico, la diferencia entre una metodología ya establecida de cierto campo del saber, de cierta ciencia, etcétera, del método científico incluso, es por ejemplo que en la metodología, que de nuevo estoy llamando filosófica, lo estoy entendiendo en un sentido del método. Ustedes, eh, cuando si quieren buscar esta palabra métodos, significa en griego camino o hacer camino, ¿no? Entonces, el métodos, digámoslo así, de donde viene metodología, el métodos es una manera de hacer camino, ¿no? Entonces, en este sentido, las maneras de hacer camino o de cuestionar camino o de poner en cuestión caminos o maneras de proceder, de pensar, de accionar, van a ser la fenomenología, la hermenéutica y la deconstrucción. Son temas que me apasionan mucho y a través de estos caminos, ¿no? De estos caminos filosóficos de cuestionamiento, cuando digo camino, me estoy refiriendo a que no es algo completamente que va del punto A al punto B al punto C, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿no? No es una manera preestablecida de actuar o de pensar. La fenomenología no es nada más algo que ya está dado, la hermenéutica no es un camino de punto A a punto B, y no es una receta, eso es lo que voy. Por eso no quiero simplificar la palabra metodología, ¿no? En este ámbito filosófico, ¿no? Y por eso hago esta alusión al método griego, ¿no? Entonces, bueno, esas maneras de hacer camino serán esas tres y nos van a ayudar, por ejemplo, a cuestionar pues, temas muy sexys, por ejemplo, el problema del tiempo, en qué momento el tiempo se convierte en historia, por ejemplo, ¿no? Cómo entendemos la historia, cómo la historia nos configura, cómo configura la historia en nuestra vida, cómo se transmite la historia, quién escribe la historia, cómo se narra la historia, por qué la historia se narra de una manera y no de otra, ¿no? ¿Qué noción temporal subyace a una manera de contar una historia? Y todo eso va a ser o va a ayudar a, pues más o menos, ir cuestionando lo que vamos entendiendo por historia del arte, que a fin de cuentas, estas tres maneras de hacer camino, la fenomenología, la hermenéutica y la deconstrucción, nos ayudarán a poner en cuestión lo que entendemos por historia del arte, ¿no? En pocas palabras es eso, ¿no? Que ustedes adquieran esta praxis filosófica, esta actitud filosófica de inquietud, de cuestionamiento, frente a relatos oficiales de la historia del arte, ¿no? O que damos por supuestos, ¿no? Hablando de nuevo y por 20ª vez, yo creo que en este video, de lo que un supuesto es, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, porque ya es mucho tiempo, déjenme, le doy un trago a mi café. Ya para terminar, nuestro curso va a ser en el salón V405, que es el edificio del arte. De nuevo, la mayoría de gente que a lo mejor está viendo este video saben que es en el edificio nuevo del arte. Las personas nuevas, pues bueno, es el edificio ese imponente que pusieron ahí al lado de la RUPE, que está muy bonito. Y, y nos vamos a ver presencialmente. Esto es una clase presencial de 8 créditos, por lo tanto nos veremos 2 veces a la semana, ¿va?
y bueno, pues toda esta dinámica del curso, de cómo vamos a trabajar, de la guía de aprendizaje, de cómo navegar en Canvas, todo eso lo veremos en la primera sesión. Y nada, pues más que nada quería de nuevo darles la bienvenida a este curso que pues, nos sea de mucho provecho a todas y todos, ¿no? Y que más o menos tuvieran una idea de por dónde iba este título tan novedoso de filosofía de la historia del arte, ¿no? Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo y yo iba a decir como esta frase, y les quiero ver triunfar, pero bueno, ya, ya. Bye, un abrazo.